Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía positiva y por supuesto buenas vibraciones. Hoy estoy más que emocionado, estoy eufórico. Porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que es el favorito de muchos de ustedes, y uno de los míos también, la química en pantalla. Y no cualquier química, vamos a explorar a fondo con lupa y microscopio, la chispa secreta, el magnetismo palpable, la conexión innegable entre dos titanes de la actuación turca, dos seres que han conquistado corazones en todo el mundo, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, amigos, amigas, vamos a desentrañar el misterio detrás de esa química legendaria. Vamos a analizar por qué su conexión en pantalla es tan magnética, porque nos enamoramos de sus personajes, porque suspiramos con cada mirada y porque su química, francamente, es algo que trasciende la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria. Prepárense para un viaje a través de sus series y películas, para revivir momentos épicos y para descubrir, si es que existe, el secreto de su éxito. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante análisis, y esto es crucial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y es la mejor forma de apoyar este proyecto. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre encontrarán contenido apasionante sobre sus series favoritas, sobre sus actores y actrices predilectos, y por supuesto, mucho análisis de química en pantalla, porque eso es lo que nos une. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de dejar su like si este tema les emociona tanto como a mí. Perfecto. Ya estamos listos para sumergirnos en el mundo de Engin y Tuba. Para aquellos que por alguna extraña razón no los conozcan, les doy la bienvenida a este universo de talento y belleza. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün son dos actores turcos de renombre internacional. Sus nombres resuenan en todos los rincones del planeta, y sus interpretaciones han tocado la fibra sensible de millones de espectadores. Han protagonizado juntos y por separado numerosas series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo. Han ganado premios, han recibido elogios y sobre todo, han dejado una huella imborrable en la historia de la televisión. Y lo que nos une hoy, la razón por la que estamos aquí, es esa chispa innegable que se siente cada vez que comparten pantalla. Esa química, esa conexión, es algo especial, algo que trasciende el simple hecho de actuar. Es algo que te atrapa, que te seduce, que te hace creer en el amor, en el drama, en la amistad, en todo lo que la historia les proponga. Es como si la magia se apoderara del set de rodaje, y los personajes cobraran vida de una manera que solo ellos dos pueden lograr. ¿Qué hace que la química de Engin y Tuba sea tan especial? ¿Cuál es el secreto detrás de esta conexión magnética que nos mantiene pegados a la pantalla? Para empezar, creo que es importante entender que no se trata solo de belleza física o de una simple atracción. Aunque claro, ambos son increíblemente atractivos. Engin con su mirada profunda y enigmática, y Tuba con su elegancia innata y su belleza cautivadora, son un regalo para la vista. Pero la química va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de la apariencia física. Hay una comunicación no verbal que es simplemente impresionante. Miradas que lo dicen todo, gestos sutiles que revelan emociones profundas, la forma en que se mueven, la forma en que se acercan, la forma en que se tocan, todo contribuye a crear una tensión y una conexión que te atrapa desde el primer momento. Es como si estuvieran realmente sintiendo lo que sus personajes están experimentando. Es como si la barrera entre la ficción y la realidad se desdibujara, y pudiéramos vislumbrar un atisbo de sus verdaderas emociones. Una de las cosas que más me llama la atención, y que creo que es fundamental para entender su química, es la naturalidad con la que interactúan. No parece que estén actuando, sino que están viviendo la historia. Engin, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones a través de sus ojos, es un maestro de la expresión. Puede comunicar alegría, tristeza, ira, amor, con una simple mirada. Sus ojos son una ventana a su alma, y nos permite conectar con su personaje de una manera profunda y visceral. Y Tuba, con su elegancia, su porte y su habilidad para expresar fragilidad y fuerza al mismo tiempo, es una fuerza de la naturaleza. Tiene una versatilidad increíble y puede pasar de la alegría a la tristeza, de la inocencia a la determinación, con una facilidad asombrosa. Juntos son una bomba. Se complementan a la perfección.
Sus talentos se entrelazan, se potencian, y crean algo mucho más grande que la suma de sus partes. Pero, ¿cómo logran esto? ¿Es solo suerte? ¿Es algo que nace de forma espontánea y que no se puede replicar? No creo. Creo que hay varios factores en juego. Primero, por supuesto, está el talento innato de ambos. Son actores excepcionales, dotados de una capacidad única para sumergirse en sus personajes y hacerlos creíbles, humanos, cercanos. Se entregan por completo a sus roles, y eso se nota en cada escena. Se nota en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Pero además del talento individual, creo que hay una conexión personal entre ellos, un respeto mutuo que se refleja en su trabajo. Se ve que se llevan bien, que se respetan, que se divierten trabajando juntos. Y eso, créanme, se nota en pantalla. Se ve la camaradería, la complicidad, la confianza. Se ve que hay una conexión que va más allá de lo profesional. Se ve que disfrutan de la compañía del otro, y eso hace que la química sea aún más auténtica y palpable. Otra cosa que creo que contribuye a su química es la forma en que los directores y los guionistas aprovechan esa conexión. Saben que tienen algo especial, saben que tienen una química única, y lo usan a su favor. Las escenas que comparten están cuidadosamente construidas para resaltar esa chispa, para crear momentos de tensión, de romance, de drama, todo lo que necesitamos para engancharnos a la historia y vivirla con ellos. Los directores saben que no necesitan forzar nada, que la química entre ellos fluye de forma natural y simplemente la dejan brillar. Además, creo que el hecho de que hayan trabajado juntos en diferentes proyectos y que hayan interpretado roles muy diversos, les ha permitido desarrollar aún más su química. Han tenido la oportunidad de explorar diferentes dinámicas, de experimentar con diferentes emociones, de construir diferentes relaciones. Han pasado de ser amantes a enemigos, de ser amigos a desconocidos, y en cada rol, han sabido sacar lo mejor de sí mismos y potenciar la química que los une. Y eso sin duda ha fortalecido su conexión en pantalla, haciéndola más profunda, más compleja y más fascinante. Ahora hablemos un poco de algunas de sus escenas más icónicas, de esos momentos que nos hicieron suspirar, reír, llorar y, en definitiva, sentir. Empecemos con Cara para Ask una serie que cautivó al mundo entero. ¿Recuerdan aquella escena en la que Homer, interpretado por Engin, le confiesa a Elif, interpretada por Tuba, sus sentimientos en el hospital tras el disparo? Elif está convaleciente, frágil, vulnerable. Homer, con la mirada llena de angustia, de amor y de miedo a perderla, se acerca lentamente. La luz tenue de la habitación, la música suave de fondo, la tensión palpable en el aire, todo contribuye a crear un ambiente de intimidad y de emoción. Él le toma la mano con cuidado como si fuera una porcelana que pudiera romperse. Sus ojos se encuentran, y en ese instante todo lo demás desaparece. Solo existe él, ella y ese amor prohibido pero innegable que los une. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada matiz de sus expresiones. Los labios de Homer se mueven, balbucean palabras de amor, de arrepentimiento, de esperanza. La cámara se acerca lentamente hasta que sus labios se encuentran en un beso lleno de ternura y de pasión. Un beso que lo dice todo. Un beso que sella su destino. Un beso que nos dejó sin aliento. La ropa que llevan, los colores neutros, la sábana blanca, que los envuelve y los une en ese momento, los hace ver como una sola persona. La escena es un compendio de emociones, un torbellino de sentimientos que nos impacta de lleno. Es una muestra de la química que existe entre ellos, de la capacidad que tienen de transmitir emociones sin necesidad de palabras. ¿Y qué me dicen de la escena en la que Elif descubre la verdadera identidad de Homer en el mismo Cara para Ask? Elif, con el corazón roto, llena de dolor y furia, se enfrenta a Homer. Llevan ropa formal, elegante, pero la escena se desarrolla en un ambiente sombrío, oscuro, que refleja la tristeza que embarga a los personajes. La tensión es palpable. La conversación es un intercambio de acusaciones, de reproches, de verdades dolorosas. Homer intenta explicar la situación, pero Elif no está dispuesta a escucharlo. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada expresión de dolor, de rabia, de decepción. La forma en que se miran, con una mezcla de amor y odio, de deseo y resentimiento, es simplemente desgarradora. Es una escena que nos demuestra la complejidad de su relación y la profundidad de su química. Incluso en la adversidad, incluso en medio del conflicto,
la conexión entre ellos es evidente. La intensidad de sus miradas, el tono de sus voces, la forma en que se mueven, todo nos dice que hay algo más que una simple relación profesional. Hay una conexión que va más allá de la pantalla. Ahora, cambiemos de tercio y centrémonos en otra serie que nos regaló momentos inolvidables, ***Cesur Begucel ***. ¿Recuerdan aquella escena en la que Cesur, interpretado por Quantatl, le confiesa a Swan, interpretada por Tuba, su amor en medio de un jardín lleno de flores? Swan, vestida con un vestido blanco radiante con su cabello suelto, recibe la declaración de amor de Cesur. El entorno es idílico, un jardín repleto de flores, con una luz dorada que baña la escena. La música de fondo es suave y romántica y crea una atmósfera de ensueño. La cámara se centra en los rostros de los protagonistas, capturando cada detalle de sus expresiones. La mirada de Cesur es intensa, llena de pasión y de esperanza. Swan, por su parte, duda, vacila, pero finalmente se deja llevar por la emoción. La ropa de ambos, con colores pastel, crea un ambiente romántico y dulce. Se acercan, se tocan y finalmente se besan, en un beso apasionado y lleno de promesas. Es una escena que evoca la belleza de la naturaleza, la magia del amor y la química innegable entre los dos actores. Y no podemos olvidarnos de otra escena en Cesur Begucel, cuando Swan descubre la verdad sobre Cesur en una escena llena de suspenso y drama. La escena ocurre en una habitación oscura, con la luz de una lámpara tenue, que proyecta sombras en las paredes. Swan se enfrenta a Cesur con la mirada llena de rabia, de decepción y de dolor. La conversación es tensa, llena de acusaciones y de reproches. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada matiz de sus expresiones. El vestuario con colores oscuros, que reflejan el conflicto interno de los personajes. La forma en que se miran, con una mezcla de amor y odio, de deseo y resentimiento, es simplemente desgarradora. Es una escena que nos demuestra la complejidad de su relación, y la profundidad de su química. Incluso en la adversidad, incluso en medio del conflicto, la conexión entre ellos es evidente. La verdad es que podríamos pasar horas hablando de escenas memorables. Hay tantas escenas que nos han hecho suspirar, reír, llorar y sobre todo, sentir. Pero lo importante es que a través de estas escenas, vemos la magia que ocurre cuando Engin y Tuba comparten pantalla. Vemos la química, la conexión, la complicidad. Vemos dos actores que se entienden a la perfección y que juntos crean algo realmente especial. Vemos la capacidad que tienen de emocionar, de conmover, de hacernos creer en sus personajes y en sus historias. Pero, ¿qué hay de la vida real? ¿Han tenido alguna vez una relación sentimental fuera de la pantalla? ¿Hay algo más allá de la química en pantalla? Bueno, esa es una pregunta que siempre genera curiosidad, que siempre despierta nuestro interés. Y la verdad es que no lo sabemos con certeza. Ellos son muy discretos con su vida privada. Son celosos de su intimidad y respetan su derecho a mantener su vida personal lejos de los focos. No suelen hablar de sus relaciones, y prefieren que su trabajo sea el que hable por ellos. Lo que sí sabemos y lo que podemos afirmar con seguridad, es que profesionalmente se respetan mucho y se admiran mutuamente. Se nota en sus declaraciones, en sus entrevistas, en la forma en que hablan el uno del otro. Se nota en la forma en que se apoyan, en la forma en que se complementan. Y eso para mí es más que suficiente. No necesitamos que estén juntos en la vida real para disfrutar de su química en pantalla. La magia está ahí y eso es lo que importa. La magia está en sus interpretaciones, en la forma en que nos hacen sentir, en la forma en que nos transportan a sus mundos. Y es que al final, la magia de la química en pantalla no es algo que se pueda forzar. No es algo que se pueda crear artificialmente. Es algo que surge, que se siente, que se percibe. Es algo que nace de la conexión, del respeto, de la admiración mutua. Y en el caso de Engin y Tuba, esa magia es innegable. Es una combinación de talento, de conexión, de respeto, de trabajo en equipo y, ¿por qué no?, de un poco de suerte. Es una fórmula mágica que los hace tan especiales y porque su química en pantalla es tan fascinante. Es la capacidad que tienen de hacer que nos enamoremos de sus personajes, de hacernos creer en sus historias, de hacernos sentir como si estuviéramos viviendo sus experiencias. Es la capacidad que tienen de transmitir emociones sin necesidad de palabras, de conectar con nosotros a un nivel profundo y visceral. Es la capacidad que tienen de crear algo único y especial,
algo que trasciende la pantalla y se queda grabado en nuestra memoria. Así que, resumiendo, hemos analizado la chispa secreta de Engine y Tuba. Hemos hablado de su talento individual, de la forma en que se complementan, de su conexión personal, de la naturalidad con la que interactúan, y de cómo los directores y guionistas aprovechan esa química. Hemos recordado algunas escenas icónicas que nos han hecho suspirar, emocionarnos, reír y llorar. Y hemos concluido que independientemente de su vida personal, su química en pantalla es algo único y especial. Es un regalo para los fans, una fuente de inspiración para los actores y un ejemplo de lo que se puede lograr con talento, conexión y trabajo en equipo. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este análisis de la chispa secreta de Engine y Tuba. Si es así, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Cuál es su escena favorita de Engine y Tuba? ¿Creen que tienen una química especial? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Engine y Tuba. Debatamos juntos. Y por supuesto, no olviden dejar su like, que me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Me motiva a seguir investigando, a seguir analizando y a seguir compartiendo mi pasión por la química en pantalla. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un granito de arena que me ayuda a crecer y a mejorar. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Y para terminar, un recordatorio, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. Es gratis y es la mejor forma de no perderse nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden darle me gusta, compartir y suscribirse es la mejor forma de apoyar el canal. Compartan este vídeo con todos los amantes de Engine y Tuba. Difundan la magia. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de la química en pantalla, siempre nos sorprenderá. Hasta la próxima.